Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están siguiendo este congreso y a los que están conectados a esta hora para ver el panel de políticas públicas, diálogos y acceso a justicia. Quiero darles las gracias a mis compañeros de panel porque realmente articular con ellos ha sido muy fácil, muy grato y hemos tenido una comunicación previa que ha allanado todo lo que teníamos para decir en este panel. Yo agradecer nuevamente a la Fundación Mediar por esta invitación. En este caso he estado participando en otros paneles, pero me toca hablar como representante de la provincia de Salta y me voy a presentar diciendo que soy subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Gobierno de mi provincia, pero fundamentalmente soy una persona muy inquieta por todo lo que tiene que ver con los métodos participativos de resolución de conflictos, así que de verdad que estoy disfrutando la gran cantidad y calidez de expositores que hay en este Congreso. Nos toca hablar sobre políticas públicas y me parece importante comenzar diciendo que mi provincia, la provincia de Salta, en la Argentina es un modelo de una política pública exitosa en materia de mediación. Hemos pasado las 100.000 audiencias de mediación comunitaria con un índice de acuerdo de más del 60%. El índice de satisfacción de los usuarios del servicio es de más del 93%, es decir, es un sistema que funciona y yo podría seguir dándoles datos y estadísticas sobre cómo esto ha funcionado y le está solucionando la cantidad de problemas a muchísima gente. Pero me gustaría ir un poco más atrás de esto, con un enfoque un poco más filosófico y profundo, y, y hacer dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para formular una política pública y por qué nos resulta tan difícil en este momento la implementación de políticas públicas en métodos adecuados de resolución de conflictos? Yendo a la primera pregunta, que es cómo se forma una política pública, es un procedimiento muy complejo y sobre todo cuando se trata de temáticas novedosas, temáticas nuevas, como la que nosotros estamos planteando en este tipo de eventos. Una política pública parte de la base de una teoría general que atraviesa a todas las sociedades y en todas las épocas, y es que los recursos son escasos. Siempre la cantidad de necesidades que puede tener una sociedad son infinitamente mayores a la capacidad que tenemos desde los estados a dar respuestas. Entonces, de lo que se trata es de establecer un orden de prioridades. Con esos recursos con los que contamos, qué causas, qué temas van a ser de tratamiento prioritario. Y hay algunos que son muy fáciles de descubrir, los temas de justicia, de salud, ni qué hablar en este momento, los temas de seguridad, de todo lo que conocemos como los problemas clásicos de una sociedad, sin duda que tienen que estar en las agendas políticas de los estados. La dificultad viene cuando aparece en la sociedad un fenómeno nuevo, ¿no? Como en su momento le pasó con la ecología, y ahora está pasando con los métodos participativos de resolución de conflictos, porque siempre que necesitamos incorporar a la agenda política un método participativo de resolución de conflictos, sabemos que estamos dando prioridad y sacando la prioridad a otro tema que va a pasar para abajo de este. Entonces, ustedes fíjense que no es fácil, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar que hay un problema al cual debemos abordar y darle una solución. Y esto no siempre cuenta con el consenso de la sociedad. Para algunos puede ser, por ejemplo, y volviendo al caso de la mediación, cuando planteemos un proyecto de mediación para que se transforme en una política pública. Muchas personas a lo mejor piensan que es necesario incrementar la cantidad de tribunales de justicia para dar respuesta a esa necesidad social. Una vez que determinamos que un tema es valioso socialmente, supongamos que llegamos a un consenso social donde estos métodos adecuados le otorguemos el valor social que se merecen, hay que dotarlos de recursos, hay que dotarlos de una estructura. Y yo, en lo que he conocido en
de política comparada en el último tiempo, me ha parecido que muchas sociedades, cuando hablan de mediación y cuando se refieren a estos temas para incorporarlos a las agendas de los estados, hay un punto clave, porque a todos les parece una excelente idea, les parece que es una idea de avanzada, que resuelve conflictos, pero al momento de dotarlo de recursos necesarios para que tenga ese impacto social, hay una resistencia al cambio, porque venimos de una cultura muy fuerte, de una tradición de resolver los conflictos o de intentar gestionar los conflictos desde otra manera. Entonces, estamos con un fenómeno que se desenvuelve muy rápido, como los métodos adecuados de resolución de conflictos, como la mediación, que tiene muy buena prensa, pero al momento de incorporarlos en las agendas estatales, se vuelve un tema muy difícil. Nosotros en Salta hemos desandado ese camino, la hemos incorporado en la agenda estatal, tenemos una Secretaría de Estado que se ocupa de los métodos participativos de resolución de conflictos y tiene una dotación de recursos y está teniendo un índice de acuerdos que realmente descongestiona la justicia ordinaria y que realmente recompone vínculos sociales. Es decir, en la práctica hemos comprobado que esta buena idea del principio realmente produce los efectos que estábamos buscando. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Que es la segunda pregunta a la que quería llegar. ¿Por qué cuesta tanto esta transición? Si sabemos que es una buena idea, si sabemos que objetivamente los datos de los lugares donde se implementaron las políticas públicas son absolutamente positivos, ¿por qué nos cuesta tanto esto de dar el paso a incorporar en la agenda estatal la mediación, la conciliación, el arbitraje y todos los métodos participativos que conocemos? Y creo que tiene que ver fundamentalmente con una resistencia al cambio, con el miedo a lo nuevo, con esto de seguir apostando a zonas de confort de temas clásicos, ¿no? Siempre que advertimos cuáles son las necesidades sociales en materia de resolución de conflictos, la primera idea que aparece es decir, bueno, creemos más tribunales de justicia, creemos dotemos de más recursos, de más juzgados, y yo creo que en este Congreso se viene advirtiendo que la mediación tiene todos los efectos beneficiosos que nosotros conocemos y que ahora está conociendo un montón de gente que por ahí no tenía acceso a esta información, porque hay más de 3.000 personas conectadas, y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante actualmente. Esta pregunta, la última pregunta, no la vamos a poder responder si no tenemos en claro que nuestro desafío es la visibilización de lo que hacemos. Y acá tenemos una cuota de responsabilidad todos, desde la parte gubernamental, desde la parte individual, como efectores de conflictos particulares, si somos mediadores, también tenemos la responsabilidad de visibilizar lo que hacemos, porque nosotros sabemos que esto a lo que nos dedicamos está muy bueno, que le soluciona la vida a la gente. Tenemos las estadísticas y los datos en la mano, pero tenemos que visibilizarlo para aquellas personas que no lo conocen suficientemente, visibilizarlo para la sociedad, en lo que hacemos en el ámbito académico, laboral, en este Congreso. Y bueno, estos eran los dos aportes que yo quería hacer desde la perspectiva genérica, antes de darle paso a mi colega y compañera Karen Palacios, que tiene mucho para decir, y a Rodolfo, que también va a tomar la palabra después. Gracias. Sí, muy buenas tardes a este selecto equipo de panelistas. Gracias ante todo a la Fundación Mediar, que nos hizo la invitación a participar de este solemne Congreso de Mediación. Mi nombre es Karen Palacios, represento al Gobierno de Panamá a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Actualmente soy la subdirectora nacional de métodos alternos del Ministerio de Gobierno y que tenemos pues la función de promover los métodos alternos o adecuados de resolución de conflictos, como se le llama, a nivel nacional. Debemos llevar el registro de mediadores, conciliadores, de todos aquellos que deben ejercer la mediación y la conciliación en nuestro país.
Además, tenemos también un rol importante en lo que ha sido la implementación de la justicia comunitaria de paz. En ese sentido, y luego con las palabras de Gustavo que nos antecedió, haciendo una introducción sobre lo que son las políticas públicas y el por qué nosotros hemos considerado desarrollar un tema que es muy valioso para nuestro país, en el sentido de que consideramos que la mediación comunitaria es una política pública de acceso a la justicia. ¿Por qué decimos esto? Básicamente, y tomando en consideración la experiencia que tuvo Panamá desde el momento en que inicia una reforma a nivel judicial a través de un plan de agilización de la justicia, en este caso, pues liderado por el Poder Judicial en el año 2003, por una serie de problemas y situaciones que habían sido detectados en el que la justicia en nuestro país requería modernizarse. Era necesario hacer cambios profundos para atender varias problemáticas. Una de ellas, por supuesto, la mora judicial, la agilización de los procesos, y todo esto sustentado en estudios, en análisis y un debate nacional. Fue tal la importancia de este problema planteado, un tema de interés social y público, en el que los tres poderes del Estado, en aquel momento, en el año 2005, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con otras instituciones del Estado que tienen que ver con la administración de justicia, deciden hacer un pacto, un compromiso del Estado panameño para mejorar la justicia en nuestro país. En ese momento y luego de ese estudio, de ese compromiso, surge una serie de propuestas que iban encaminadas entonces a iniciar una serie de acciones, de programas orientados a cumplir los objetivos principales de esa reforma. Una de ellas, y en la cual nos vamos a basar en esta presentación, es el mejoramiento del acceso a la justicia de todos los ciudadanos y extranjeros en la República de Panamá. En ese sentido, una de las principales acciones que quedó determinada como necesaria para poder que ese acceso mejorara es definitivamente el tema que nos ocupa y en el que hemos trabajado por estos años, que implica implementar la mediación y otros métodos de resolución o métodos adecuados de conflictos. Más específicamente, en aquel momento se hablaba de crear los primeros centros de mediación comunitaria a nivel nacional. Estamos hablando entonces de un programa de mediación comunitaria. En ese momento, en el año 2005, todas las entidades de gobierno, todas las entidades del Estado comprometidos para poder desarrollar esa reforma judicial que principalmente estaba orientada en aquel momento a la reforma penal, no dejando de lado otras jurisdicciones especiales. Incluso consideró hacer el cambio a lo que le llamamos hoy como la jurisdicción comunitaria de paz, tomando en cuenta que era necesario modificar todas nuestras estructuras a nivel legislativo, pero también a través de la práctica y a través de distintos programas. A partir de ese momento se inician una serie de cambios a nivel normativo, y aquí debo mencionar que ya Panamá para el año 2005 contaba con una ley marco que regula los métodos adecuados de resolución de conflictos, el decreto ley 5 de 1999. Sin embargo, este decreto establecía el marco general de la mediación y principalmente hablaba de una mediación profesional. Solo los que podían ejercer en aquel momento la mediación tenían que ser personas con estudios avanzados en métodos, además de, por supuesto, ser una persona con título universitario y demás. A través del decreto ejecutivo, el 777 del 2007, se logra regular la práctica de la mediación comunitaria, permitiendo o modificando los requisitos para ser un mediador comunitario, donde le permitían a líderes comunitarios
sobre todo pensando en zonas de difícil acceso, áreas donde posiblemente los niveles de escolaridad de su población fueran limitados, pudieran estas personas, líderes con vocación de mediar, convertirse en mediadores comunitarios. Entonces, este decreto, a través de una regulación especial, crea este programa de mediación comunitaria, el cual inicia a cargo de la Procuraduría de la Administración. Ese programa, y del cual voy a mencionar en este momento algunos resultados, posteriormente, y así lo vemos, fue la antítesis o fue el inicio realmente de una futura modificación al desarrollo de la mediación comunitaria y que recientemente, a través de la Ley 16 del 17 de junio del 2016, crea la jurisdicción comunitaria de paz, donde además se va a regular la práctica de la mediación comunitaria, incluso dentro del nuevo modelo de justicia comunitaria de paz. En ese sentido, podemos decir, y haciendo un análisis de lo que son las políticas públicas, particularmente veía y analizaba una de las definiciones que en ese sentido da el experto en políticas públicas, el doctor Julio Franco, quien define que para que se dé una política pública es necesario que podamos definir que sea un objetivo de interés público y que las entidades públicas y de gobierno tomen las decisiones adecuadas para poder determinar las acciones a seguir para el cumplimiento de esos objetivos. Y que, por supuesto, estos objetivos estén sustentados en estudios y en diagnósticos que determinen si es factible realizar, ¿verdad?, o el cumplimiento de tal objetivo, que se trate de una necesidad de la población de nuestra sociedad. Por eso es que luego del análisis de lo que ha sido la realidad en Panamá de la mediación comunitaria y la forma en que surge, a través de un pacto de Estado por la justicia, que fue el compromiso de todos los entes políticos y también de la administración de justicia de nuestro país, podemos decir que se definió esa política pública de promover los mecanismos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, particularmente de la mediación comunitaria, para resolver la necesidad, una necesidad importante en nuestra población, que era acceder a la resolución de conflictos, una nueva forma de justicia que facilita, y todos lo sabemos, ¿verdad?, agiliza los trámites, descongestiona los tribunales de justicia y, por supuesto, trae paz social. Entonces, eso en primer lugar, ¿verdad?, es uno de los aspectos que quería enfatizar en cuanto a cómo llegamos a definir la mediación comunitaria como una política pública de Panamá. Por otro lado, y sí debo mencionarlo, un aspecto muy positivo que nos permitió ir desarrollando la mediación como una política pública fue también el marco normativo que ya existía y que, por supuesto, a través de la voluntad política que existió, posteriormente se fueron ampliando esas normativas y permitiendo y adecuando los programas a los instrumentos que permiten que se pueda ejercer la mediación y de manera efectiva. Nuestro decreto Ley 5 establece cuáles son las competencias de la mediación, obviamente las materias susceptibles de transacción, de desistimiento, negociación y todas las demás reglamentadas. Aprovechando esta coyuntura, entonces se reglamenta la mediación comunitaria a través de un decreto ejecutivo. Ese decreto ejecutivo establece una finalidad especial para la conciliación y mediación que antes no teníamos en la ley marco. En esta regulación especial ya nos dirigimos concretamente al ámbito de los conflictos de la comunidad y de la necesidad de que sean
personas, líderes comunitarios de ese entorno social, quienes conocen los conflictos, puedan servir como agentes, ¿verdad?, facilitadores de su solución, siendo mediadores. Se establecen requisitos especiales para que estas personas puedan formarse como tales y se crea un registro especial de mediación y conciliación comunitaria. Antes de esto, nosotros solamente teníamos un registro general de mediadores a cargo del Ministerio de Gobierno. A partir de este decreto, entonces se crea un registro especial para quienes ejerzan la mediación comunitaria en nuestro país. Adicional a esto, una experiencia muy concreta que quiero mencionar, definitivamente fue el primer programa de mediación comunitaria que hemos tenido a cargo de la Procuraduría de la Administración. Ese programa surge en el año 2007 con 5 centros de mediación comunitaria. Hoy el programa ya cuenta con 24 centros a nivel nacional. De acuerdo a los registros de casos resueltos a través de mediaciones, es interesante ver cómo el nivel de acuerdos es un porcentaje muy elevado. Es decir, en el año 2019, es la gráfica que estoy presentando, por ejemplo, de los casos de las mediaciones realizadas, se llegaron a un total de acuerdo que equivale al 90%. Es decir, una gran mayoría de los casos logran un acuerdo, lo cual, ¿verdad?, es de mucha satisfacción. Tenemos también en este año 2020, según las últimas estadísticas que registra este programa, por supuesto, hay una baja en el nivel de ingresos de casos y todos sabemos la realidad que vivimos a nivel mundial con el coronavirus. Esto nos afecta a todos y, por supuesto, incluso limita el acceso de muchas personas de salir de sus casas y de ir y buscar, ¿verdad?, respuestas a través de la justicia formal o informal. Entonces, pero aquí mostramos, por ejemplo, los 6 primeros meses hasta junio del 2020, en el que nuevamente el nivel de mediaciones realizadas versus acuerdos de mediación de casos resueltos en este año, estamos hablando ya de un 80% de acuerdos, que lo cual, ¿verdad?, es una cifra también muy importante y que pues solamente corresponde al primer semestre del año. Una vez de que este programa, que ya lleva más de 10 años de implementado en Panamá, sí es importante que se toma como referencia para el cambio que posteriormente como país hemos tenido, que es cambiar de una justicia que para nosotros, desde que existimos como república, ¿verdad?, ha funcionado, la justicia de las corregidurías de orígenes coloniales. Sin embargo, en Panamá esa justicia seguía funcionando y pues se tomó la decisión en su momento de hacer ese cambio para modernizar el sistema. Actualmente contamos con una ley que crea la justicia comunitaria de paz y donde incorpora los métodos adecuados de resolución de conflictos como la principal herramienta que va a tener tanto un juez de paz como un mediador comunitario para resolver los conflictos de la comunidad. Además, es importante que en esta experiencia, por supuesto, de un nuevo modelo de justicia, los mediadores comunitarios van a ser parte de esa Casa de Justicia Comunitaria de Paz. Los alcances de esta mediación tienen prácticamente que ver, los alcances, a ver, ¿me escuchan? Perfecto. Espero que no haya tenido. Sí, perfecto, listo. Los alcances de esta mediación han sido muy palpables y es interesante cuando hacíamos el análisis de la nueva normativa que rige la jurisdicción comunitaria de paz, donde está inmersa
la figura de la mediación comunitaria es que los principios que la sustentan son básicamente los principios que rigen los métodos adecuados de resolución de conflictos. No se puede concebir una justicia de paz donde no haya independencia o imparcialidad. Y para todos aquellos que somos mediadores, que hemos estudiado mediación, sabemos que no hay mediación si no hay imparcialidad y neutralidad. Además de la informalidad, la eficacia, en nuestro país los acuerdos de mediación y conciliación prestan mérito ejecutivo, ¿verdad? Son de obligatorio cumplimiento. Entonces hay una certeza jurídica para el ciudadano de que estos acuerdos, ¿verdad?, van a tener una efectividad y eso es sumamente valioso. También unido pues a otra serie de principios como la oralidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Y creo que ya para ir terminando, porque sí, creo que nos queda ya poco tiempo, para que ustedes puedan un poco conocer cómo es la estructura de este nuevo modelo de justicia y sobre todo se pueda identificar cómo dentro de ella está incorporada la figura de la mediación. Tenemos una jurisdicción especial que la integra una comisión interinstitucional que es del más alto nivel. La preside precisamente nuestra ministra de Gobierno, acompañada del procurador de la administración. Tenemos a representantes de tanto las asociaciones de alcaldes, que son las autoridades locales, representantes de corregimiento, como la Secretaría de Discapacidad. La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos que nosotros representamos a través del Ministerio de Gobierno forma parte también de esta jurisdicción para poder establecer una coordinación, ¿verdad?, en cuanto a la implementación de este nuevo modelo de justicia. Y muy importante, el rol de los jueces de paz y el rol de los mediadores comunitarios. El juez de paz es el administrador de la Casa de Justicia Comunitaria y el mediador comunitario va a ser un auxiliar, ¿verdad?, de ese juez de paz para resolver conflictos a través de mediación. Es interesante que en nuestro modelo la ley también faculta al juez de paz para realizar conciliaciones. El juez de paz está facultado para realizar conciliaciones. Sin embargo, las mediaciones solamente las va a realizar el mediador comunitario, que debe cumplir con una serie de requisitos. Es una persona que debe tener una capacitación y tener el registro que le otorga el Ministerio de Gobierno para ejercer esa mediación. Adicional a esto, sí quiero mencionarles que actualmente, a la fecha, se ha podido avanzar en este proceso de implementación. Se prevé que cada corregimiento de nuestro país debe contar con una casa de paz, es decir, una instancia donde esté ese juez de paz y el mediador para resolver los conflictos. Ya contamos con 447 casas de justicia comunitaria y la meta deben ser 679. Así que ha sido un proceso de 2 años de implementación en el que hemos podido avanzar logrando ir haciendo los ajustes, que es parte de la tarea que tenemos desde esta dirección, pero sobre todo ejerciendo una asesoría en cuanto a cómo ir mejorando esa implementación. Es importante también resaltar que los conflictos que se van a mediar o conciliar en estas casas de justicia comunitaria tienen que ver solamente con conflictos bien definidos, controversias comunitarias y vecinales que tipifica la ley de manera expresa, ya sean de carácter civil, algunas situaciones ambientales e incluso penales. Tenemos 4 categorías de delitos. Son delitos de menor cuantía, por ejemplo, el hurto, la apropiación indebida, daños, fraudes,
cuya cuantía no supere los $1.000, que el daño causado no sea superior a los $1.000. Entonces, ese es el ámbito de aplicación básicamente de lo que es el alcance de esa mediación comunitaria, ya que los mediadores solo podrán mediar los casos de competencia del juez de paz. No tienen otro ámbito de aplicación, y aquí pues sí hay una separación en cuanto a el ejercicio de la mediación general, que puede ver otras áreas como la penal, el área familiar, versus la mediación comunitaria que puede ejercerse o a través de las casas de justicia comunitaria o los centros de mediación comunitaria que estén debidamente registrados. En nuestro registro existen actualmente en el Ministerio de Gobierno un total de 766 personas que son mediadores comunitarios acreditados, que pasaron los procesos de formación y que pueden ejercer esta mediación en este ámbito que hemos señalado. Y por supuesto la mediación general, que ya lleva más años de implementada desde el año 1999, y se cuenta con un registro de 1.493 profesionales que ejercen la mediación general en diferentes ámbitos. Por supuesto, no debo dejar de mencionar la mediación judicial, que ha sido también ampliamente desarrollada en nuestro país, y que es un servicio gratuito, accesible a los ciudadanos, igual que la mediación comunitaria que se realiza a través de los centros de mediación comunitaria públicos, como de las casas de justicia comunitaria de paz. Esta ha sido básicamente... Sí. Así que bueno, con esto culmino, y pues estoy anuente a las preguntas que surjan. Nuestra conclusión importante respecto a lo que hemos nuevamente enfatizado: la mediación comunitaria en Panamá es una política pública, un compromiso del Estado, y el gobierno que represento en este momento está comprometido en seguir promoviendo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque hay sí un convencimiento de que a través de estos métodos vamos a lograr reducir los índices de violencia en nuestro país, vamos a lograr mejorar los mecanismos de diálogo, mecanismos que requieren la participación ciudadana, y por supuesto también reducir el excesivo volumen de casos en los tribunales de justicia. Así que el compromiso es un compromiso que está presente, y pues esperamos poder contribuir a seguirlo desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Yo les propongo a mis compañeros de panel que venimos un poco atrasados de tiempo porque Gustavo Escaf se demoró en uno de los paneles del mediodía, entonces venimos con un pequeño retraso de tiempo. Así que les propongo que las preguntas las respondamos posteriormente por escrito, así le dejamos a Rodolfo que utilice sus 15 minutos y pueda hacer sobre el tema que nos trae. Adelante, Rodolfo. Gracias, Gustavo. Karen, qué gusto saludarlos aquí desde Bolivia. Agradecer a la Fundación Mediar, a Leonardo y a los amigos que tenemos allá en la Argentina. Dichoso, afortunado de estar con ustedes y poder compartir algunas experiencias que hemos vivido en el ejercicio profesional y otros producto del análisis. Ahora yo me voy a abocar a hablar sobre, por un lado, acceso a la justicia, segundo, el tema de políticas públicas en América Latina, y finalmente voy a hacer una conclusión que espero pueda generar algo de debate o de cuestionamiento al menos. Quiero provocar esta tarde. Me voy a referir al tema de acceso a la justicia. Yo en el análisis he identificado al menos 4 dimensiones que supone el acceso a la justicia. Una dimensión jurídica, una dimensión administrativa, una dimensión institucional y social, y finalmente una dimensión política. En cuanto a la dimensión jurídica que supone el acceso a la justicia,
voy a decir básicamente que este está vinculado al sistema normativo de los países en América Latina, a las instituciones de derechos, de vigencia de derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se podría decir que desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva de la jurisprudencia, el acceso a la justicia como derecho sin discriminación para que la gente acceda a servicios de justicia de forma gratuita, pronta, creo que está totalmente desarrollada, ampliada, basta jurisprudencia a la Corte y de los juzgados y tribunales superiores de los distintos países de la región. Y en el ámbito administrativo, que es la otra dimensión que he identificado respecto al acceso a la justicia, he podido ver que está referida al tema primero del presupuesto que se otorga a los estados como políticas públicas para el tema del acceso a la justicia de la gente, distribución de juzgados, lo que decía inicialmente Gustavo, y servicios judiciales de justicia y fundamentalmente el tema de la ubicación geográfica. En el tema de presupuesto, he podido advertir en la mayoría de los países de América Latina que no existe un presupuesto suficiente para atender con calidad y calidez. Ese es un primer elemento que me llamó la atención a tiempo de verificar algunos presupuestos que los gobiernos están aprobando a lo largo de estos años para el sector justicia. La distribución de juzgados, este es un problema que me doy cuenta que no solo es un problema de Bolivia, porque, es decir, la proporción de juzgados en relación a la cantidad de gente va a hacer que la resulta sea un déficit de juzgados en relación a las personas. Es decir, en América Latina hay un déficit de juzgados en relación a las personas. La ubicación geográfica, que también hace, todos estos componentes hacen al acceso a la justicia. La ubicación geográfica de los juzgados, de los servicios de justicia que brinda cada estado en su determinado país, también va a ser un elemento determinante para que la gente pueda acceder a ese derecho. Y he visto elementos muy interesantes en ciudades capitales donde sí hay esa posibilidad, pero no ocurre lo mismo en provincias y en sectores rurales. ¿Sí? Es decir, la ubicación geográfica de los juzgados, de los tribunales de justicia o de los servicios de justicia no jurisdiccionales como los MAC van a estar un tanto alejados de la gente en términos geográficos. Un ejemplo les pongo: aquí en Bolivia hay casos, hay juzgados, hay servicios de justicia que van a estar a 8 a 10 horas de donde se encuentra la gente. Imagino que ocurre lo mismo en el resto de los países, tomando en cuenta que la presencia de este sistema del sistema de justicia ampliado a los mecanismos no jurisdiccionales, como van a ser los MARCs, van a tener la misma suerte. La dimensión institucional del acceso a la justicia y la social, ¿cómo nos ven al sistema de justicia la gente? ¿Cuál es la calidad de la justicia en los distintos países de América Latina? Primer elemento que resalta, el tema de la corrupción. Segundo elemento que resalta, la impunidad. Tercer elemento que resalta, la falta de credibilidad del sistema de justicia de la gente. Es decir, la gente no ve en los administradores de justicia, en los impartidores de justicia, un lugar donde realmente voy a encontrar justicia. Y hay una cuarta dimensión, la que había señalado, y está referida a la dimensión política. El acceso a la justicia va a suponer también una dimensión de naturaleza, de carácter político. ¿Y qué es lo que yo he encontrado haciendo un diagnóstico, haciendo una revisión, un análisis? Politización de la justicia y judicialización de la política. Podemos ver grandes casos emblemáticos en los últimos años de la región, caso Odebrecht, caso Lavallato. Pueden ver en el Perú la mayor cantidad de los casos a agentes de factores de poder que se sirven del sistema de justicia y luego también utilizan el sistema de justicia
para politizar, para judicializar la política. En suma, esas 4 dimensiones quería compartir con ustedes y voy a pasar a lo que supone un verdadero desarrollo de las políticas públicas en los distintos estados. Primer elemento para que exista una adecuada formulación e implementación, una construcción de políticas públicas en un estado para que se desarrolle con presupuesto, con capacidades, con tecnología y todo lo que supone el siglo XXI, va a estar referido a la calidad de la democracia. Ustedes saben que el continente, luego de los procesos de dictadura que ha tenido a lo largo de la década de los 60, 70 particularmente, va a encontrar democracias débiles. Y en democracias débiles, escuchen esto, en democracias débiles es difícil, si no imposible, llevar adelante políticas públicas que realmente transformen los sistemas y la imagen de la justicia en nuestros países. Un elemento importante para una adecuada llevada adelante de programas, de proyectos, de políticas, de acciones políticas, va a ser la calidad de la democracia en nuestro país. Y ustedes saben cuál es nuestra situación en términos de democracia institucional en nuestro país. El segundo componente, ese es un componente, el tema de la democracia es un componente importante, fundante, estructural para generar políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en América Latina? Las políticas públicas han venido de la mano, principalmente, además, el boom de las reformas constitucionales en la década de los 90 va a permitir grandes transformaciones, grandes cambios a través de la Constitución, para generar transformaciones en el sistema de justicia. Luego, otro elemento que yo he identificado en el análisis de los elementos que influyen, que condicionan, que impulsan las políticas públicas en torno al sistema de justicia, van a ser los tratados internacionales y particularmente los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay bastante tratados, convenios, declaraciones en el ámbito internacional que han permitido transformaciones, que han permitido cambios y la elaboración y la implementación de políticas públicas. Solo les doy un ejemplo, el convenio 169 de la OIT del año 89. Este convenio, que está vinculado a derechos de los pueblos indígenas y tribales, va a permitir en las reformas constitucionales de la década de los 90 en Colombia, Perú, Bolivia, el Ecuador, cambios estructurales importantes en sus esquemas de justicia, porque va a permitir conllevar otra forma de ver la justicia, no solamente desde el ámbito clásico, tradicional, jurisdiccional, occidental, sino nos va a permitir mirar hacia la justicia desde otra perspectiva, la justicia vecinal, que en algunos países se llama la justicia indígena original campesina, la posibilidad de acceder a la justicia por otros medios. Entonces, los tratados internacionales en materia de derechos humanos también va a ser un elemento importante para desembocar en políticas públicas. Las leyes, por supuesto, a partir de los desarrollos constitucionales que han tenido en América Latina y particularmente en los países andinos, va a hacer que se desarrollen leyes en materia de conciliación y arbitraje, leyes específicas para mediación, leyes vinculadas a romper el esquema tradicional de lo adversariado. Por tanto, las políticas públicas en América Latina van a ser también construidas a partir de lo internacional, lo constitucional y por desarrollo constitucional a través de leyes y normas que están permitiendo cambios estructurales en el sistema de justicia. Finalmente, los mecanismos no tradicionales de resolución de controversias que van a surgir desde las iniciativas de la sociedad civil. He hecho un
pequeño esquema y un panorama de cómo se ha implementado, qué supone primero el acceso a la justicia, cuáles son sus dimensiones, luego he identificado de dónde surgen las políticas, qué nos ha impulsado, las reformas constitucionales, tratados internacionales, y ahora básicamente me voy a abocar qué políticas públicas, una síntesis muy rápida, que se ha dado en América Latina. Por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional propiamente dicho, el boom de las reformas en materia penal, por ejemplo, va a ser en la década de los 90. Por ejemplo, Guatemala el 94, El Salvador el 98, Costa Rica también el 98, Argentina, nuestra querida Argentina el 98 también, el Paraguay el 99, Venezuela el 99 también, Bolivia el 2000, Chile el 2000 también, Ecuador el 2001, Nicaragua también el 2001, Honduras el 2002, República Dominicana 2004, Colombia 2005 y Perú 2006. Si se dan cuenta, las reformas, las políticas públicas de cambios en la estructura de la justicia para un mejor acceso van a tener un momento importante en la década de los 90 y hasta el año 2007, 14 de los países van a ser, de América Latina, van a ser los que van a dar un impulso en los cambios en materia penal. No ocurre, sin embargo, lo mismo en materia civil, que va a tener un proceso mucho más lento que hasta ahora está en el escenario, en la agenda de los países. ¿Qué pasa ahora con los mecanismos alternativos a la justicia tradicional occidental? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el panorama? He podido identificar algunas experiencias muy importantes, como por ejemplo los jueces de paz o defensorías comunitarias en el Perú, jueces de paz, por un lado, que ha funcionado bastante en las áreas rurales, o las defensorías comunitarias que también van a permitir ver casos de violación a niñas, a mujeres, indígenas y demás. La conciliación en equidad en Colombia, que a estas alturas ya va a tener un programa muy importante, va a tener al menos unos 25 a 30 años. Mediadores comunitarios en el Ecuador, y la inauguración, algo muy importante que ocurrió en mi país, la inauguración de la jurisdicción, escuchen este concepto, de la jurisdicción indígena originario campesino, este metaconcepto que va a romper lo tradicional y va a permitir a las comunidades indígena originario campesino poder acceder a sus propios sistemas de justicia de la mano, como les decía inicialmente, del convenio 169 de la OIT. Luego tenemos el Programa Nacional de Conciliación en Colombia, ya les dije que tiene casi 30 años de vigencia. Mediación obligatoria en la Argentina, que va a tener una vigencia a partir del año 95, luego va a tener algunas reformas. La mediación previa y obligatoria en Chile, que ahora también ha avanzado bastante. Y vamos a ver un desarrollo muy importante en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de la reestructuración a los sistemas de justicia a partir de los 90, principios del siglo XXI, y ahora estamos en condiciones de poder hacer una evaluación, un análisis muy importante. ¿Para qué? Para aprender de estas experiencias en los diferentes países, para poder generar reformas a futuro, actuales o a futuro, de forma más coordinada, de forma más coherente, porque uno de los elementos que yo pude advertir respecto a la implementación de políticas públicas en materia de justicia va a ser que van a ser al calor de ciertos momentos políticos que han tenido los diferentes países. Ya lo decía Gustavo, es difícil, te escuchan por un lado muy bien, te dicen que está bien la política y les parece maravilloso, pero después no te dan presupuesto, no te viabilizan en el ámbito de la reglamentación, en el ámbito de la legislación. Entonces, generar una política pública no es tan simple, es complejo, va a ser muy complejo. Y ahí voy a hacer rápidamente unas conclusiones de todo este diagnóstico que me ha atrevido
a realizar, a analizar los diferentes países de la región para tomar el pulso y ver en perspectiva qué es lo que podemos mejorar. ¿Qué es lo que llego a la conclusión del acceso a la justicia y de las políticas públicas en materia de justicia y particularmente en otros modelos, otras formas de realizar justicia a la gente? Conceptualmente, primera conclusión, conceptualmente y normativamente, el acceso a la justicia está plenamente desarrollado. Es decir, tiene un bagaje desde el ámbito internacional, pasando por las constituciones, la legislación y la jurisprudencia interna de forma desarrollada. Las políticas públicas no siempre responden, eso es otra conclusión, no siempre responden a planes estructurados de forma coherente. Generalmente, y esto me llamó la atención y es la tercera conclusión a la que he llegado, es que estos medios adecuados, alternativos, distintos de resolver los problemas en nuestras sociedades van a venir de la mano de los cambios que se quería generar o que se ha generado en la jurisdicción tradicional. La mediación, la conciliación va a acompañar al tema civil en algunos países, en otros en materia penal, en otros en materia laboral, en tema familiar. Entonces va a acompañar. Lo que me preocupa es que estos medios adecuados, distintos de resolver, lo que me llamó la atención es que van a ir de la mano a eso y no van de forma autónoma, van como un auxilio. Y la cuarta conclusión, que va a ser como un oxígeno para descargar el despacho judicial de los operadores de justicia para economizar, y no va a ser realizada para alcanzar justicia a la gente. Es decir, había preocupación de los estados de que el despacho judicial es muy elevado. ¿Qué hago? Entonces agarro conciliación, mediación y otros mecanismos para desinflar, para bajar esa inflación de procesos que han tenido los distintos países. La incorporación de estos mecanismos se ha fundado en su capacidad de descongestionar los colapsos de los tribunales, básicamente el descongestionamiento. Eso va a ser uno de los pilares que después los teóricos de la conciliación van a empezar a sostener estos mecanismos adecuados de resolver conflictos en este tema del descongestionamiento. Hay un elemento importante, una conclusión ya final. Pese al relativo éxito que ha tenido los MAS, como quieran, particularmente en la Argentina, en Chile y en Colombia, la gente todavía no cambió su percepción respecto a la justicia. Es decir, la gente aún desconfía de la justicia. Hay dimensiones muy importantes como la política, el tema administrativo. Es posible que todavía eso también nos esté afectando a los medios adecuados, distintos, diferentes de resolver los conflictos. Finalmente, los MAR se introdujeron como soluciones a los problemas de la justicia tradicional, pero como ya les dije, la gente aún desconfía del sistema de justicia. Muchas gracias. Rodolfo, Karen, muchísimas gracias. La verdad que impresionante las conclusiones y la exposición. Quedamos para responder por escrito las preguntas, así entregamos el panel a los próximos expositores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ustedes. Gustavo. Saludos. Desde Bolivia. Gracias, Rodolfo y Gustavo. Saludos.